Buenos días, profesora Alejandra Rosaldo Rocha. Somos de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, la DAM-JM. Y el tema es, ¿qué es la filosofía? Estoy con los integrantes Gisela Naima Gaña Gómez, Jonathan García de la Cruz y su servidor Brian Alexander González Lastra. Conceptos fundamentales en la filosofía. Ok, aquí destacan 5 conceptos fundamentales. ¿Qué es la ontología? La ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser en sí mismo, de la realidad y de lo que existe. La ética se ocupa del estudio de la moralidad, del bien y del mal, y de cómo deberíamos comportarnos en diversas situaciones. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Examina preguntas como cómo conocemos lo que conocemos, cuáles son los límites y la naturaleza del conocimiento y qué es la verdad. La metafísica es la rama de la filosofía que se ocupa de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la existencia. La lógica se ocupa del estudio del razonamiento válido y correcto. Examina los principios de la validez argumentativa, la inferencia y la coherencia, así como las estructuras formales del pensamiento. Cuando revisamos el significado de la palabra filosofía, nos remontamos principalmente a la antigua Grecia. Entonces, su traducción literal nos dice que esto es amor a la sabiduría. Con ello es muy fácil darse cuenta de lo que nos quiere dar a entender esta parte, o más bien la palabra en sí: amor al conocimiento, aprender, saber, dudar, sobre todo tener un criterio propio de las cosas. ¿Y qué busca en sí la filosofía? Más bien responder a preguntas abstractas, querer acercarse a la verdad o en sí buscar la verdad. Y ello se logra de varias formas: leyendo a pensadores, preguntando y sobre todo debatiendo, comunicando ya sea entre una o más personas. Estos son algunos de los conocimientos que utiliza la filosofía para llegar a su fin. La filosofía con el área de formación, ya que la filosofía no solo es un ejercicio abstracto, sino también una herramienta práctica para comprender el mundo y tomar decisiones. En sí, la petroquímica aplica principios científicos para resolver problemas prácticos, al igual que es importante analizar datos, evaluar riesgos y considerar múltiples perspectivas. Aunque la filosofía y la petroquímica pueden parecer diferentes, comparten áreas de interés comunes como la ética, la epistemología y el pensamiento crítico. Ambas disciplinas pueden enriquecerse mutuamente y contribuir a una práctica más reflexiva y responsable. La palabra filosofía entre los antiguos griegos. Para los antiguos griegos, la filosofía era más que una simple disciplina intelectual. Era una búsqueda apasionada de la sabiduría y una forma de vida que tuvo una profunda influencia en la cultura y el pensamiento occidentales. Para los antiguos griegos, la filosofía no se entendía como la entendemos hoy. Por el contrario, antes de entender bien ese sistema, los antiguos griegos creían que el mundo había sido creado por los dioses. Los principales filósofos de la antigua Grecia incluyen a Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos tenía una perspectiva única sobre la filosofía y su lugar en la sociedad griega. La relación del hombre con la filosofía, que es la antropología, es una disciplina académica que estudia al ser humano de manera holística, es decir, aborda todos los aspectos de la humanidad, tanto en el presente como en el pasado. Se interesa por comprender la diversidad biológica y cultural de las sociedades humanas a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo. La antropología se subdivide en varias ramas, entre las cuales destaca la antropología cultural, que se centra en el estudio de las culturas humanas contemporáneas, incluyendo sus costumbres, creencias, instituciones sociales, organización política, sistemas de parentesco, religión, entre otros aspectos. Antropología biológica o física, investigación de la biología humana y su evolución, incluyendo aspectos como la anatomía, la genética,
la variabilidad humana y la adaptación biológica a diferentes entornos. La antropología arqueológica se enfoca en el estudio de las sociedades humanas a través de los restos materiales y culturales que dejaron atrás, como artefactos, estructuras arquitectónicas, restos humanos, entre otros. La antropología lingüística se dedica al estudio de las lenguas humanas, su origen, evolución, diversidad y su relación con la cultura y el pensamiento. Lo que en la antropología buscamos es comprender la complejidad de la diversidad de la experiencia humana en sus diferentes dimensiones, desde lo biológico hasta lo cultural, para ofrecer una visión integral del ser humano. ¿Cómo y dónde surge la filosofía? Lo que se reporta en la literatura actual es que la filosofía surgió en Grecia entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, y que se menciona Tales de Mileto fue el primero de los filósofos. Principalmente se considera que los griegos fundaron la filosofía por el hecho de que supieron separar el pensamiento racional del irracional. Son dos tipos de explicación muy diferentes que pueden combinarse o complementarse entre sí. Factores que se consideran del cómo es que en Grecia pudieron desarrollar la filosofía. En Grecia se dice que tenían mayor libertad de expresión, pues no existía un poder estatal fuerte que les quitase su libertad. Tenían mayor libertad de pensamiento, pues no tenían una religión muy organizada que les impidiese disentir, y tenían sobre todo un mayor intercambio con otras culturas, pues comerciaban entre ellos. Se dice que antes que los griegos, los minoicos dominaron el mar Mediterráneo y sentaron algunas de las bases de la cultura occidental. Esta se considera que fue la civilización antecedente directo de la cultura griega.